siempre me parece que es como muy bueno oír a los que saben, a los que tienen la numeralia para poder tomar una postura un poco más congruente con respecto a decisiones de una agenda progresista. Mi paso por el activismo pues se dio así. Yo empecé a trabajar hace muchos años en los empoderamientos indígenas y campesinos que armaba Jesús Rodríguez. Estuvimos casi 4 años y empecé yo a trabajar por los derechos humanos así. Desde dado como algunos talleres y empecé también como a necesitar información sobre los temas para los espectáculos que hacemos. Nosotras tenemos un espacio que se llama el Teatro Bar El Vicio, que antes era el hábito de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Llevamos 6 años en ese espacio, así que es más, si quieren caerle, ahorita tenemos muchos espectáculos de Reinas Chulas ahí. Los viernes y los sábados estamos con un espectáculo que se llama El Coronel No Entiende Aunque Le Escriban. Es de disidencia, es de farsa política, es un espectáculo muy divertido. Y estamos, el que diga que viene de la feria, pues solo pagará 50 pesos. Si dicen que vienen de la feria de la Alameda para el próximo fin de semana, les comento, el cover cuesta 250 pesos porque es un espacio de resistencia, no tenemos ningún patrocinio de nada, nadie nos da un peso de nada, el cover se va directamente al artista, pero a mí me gustaría mucho que se acercaran a lo que hacemos las Reinas Chulas y nos vengan a conocer. Entonces, si vienen este fin de semana, que entra viernes y sábado a las 10:30, pagarán solo 50 pesos. Y es a las 10:30, está en la calle de Madrid número 13, Coyoacán, y ojalá que puedan acompañarnos. Y bueno, ese es y bueno, por parte de para poder hablar como del derecho a decidir y de la interrupción legal del embarazo, a mí siempre me gusta empezar con numeralia. Me parece que siempre hablar un poco como porque siempre dicen, no, desde que aprobaron la interrupción del embarazo, todas las mujeres quieren correr a abortar. Pues no es así. Incluso los abortos se han reducido en más de un 50%, y me parece importante hablar sobre la muerte de las mujeres cuando abortan, cuando están en el mercado negro, cuando se meten un gancho, cuando se toman un té pensando que así pueden abortar, porque nos guste o no, los abortos seguirán sucediendo, los abortos se seguirán practicando. Lo único que estamos exigiendo y pidiendo es que se apruebe la interrupción para hacerlo de una manera legal, porque van a seguir sucediendo, aunque no estemos de acuerdo y no apoyemos. Pero bueno, hablando un poco como de los ingresos económicos, partamos desde ahí, porque siempre las mujeres que tengan dinero podrán abortar en los lugares, pues en los mejores hospitales, no solo de México, sino de Estados Unidos. Y las mujeres pobres que necesitan abortar porque fueron violadas, porque ya tienen 5 hijos, porque no quieren tener a un hijo, pues tendrán que hacerlo de una manera, pues, como lo sabemos, en el mercado negro o con médicos de tercera o cuarta. En nuestro país, el 10% más rico de la población concentra el 59% de los ingresos económicos, mientras que el 10% más pobre, pues el 0.3%, y lo refleja, esto es lo que refleja obviamente la injusticia social en la que vive la mayoría de las y los mexicanos. Y bueno, a partir de esto, la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, porque además, bueno, pensando en que la salud sexual tendría que darla el Estado, y una vez más, pues no la tenemos, ahí está la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en las mujeres adolescentes, es de 36%, seguidas por las mujeres de 20 a 24 años de edad, cuya necesidad insatisfecha es de 24%. En tanto, quienes viven en estado con un índice de marginación más alto, pues presenta una demanda insatisfecha casi del 30%. Sí, perdón, ¿qué tal? Te demos la bienvenida a Ana Carolina Velázquez de la agencia CIMAC y parte de una de nuestras, digamos, promotoras, y nos ha ayudado muchísimo a la Feria para Leer en Libertad para poder promover todos nuestros eventos, así que les pido un aplauso, por favor.
de la UNAM, que trataran allá en Medicina Deportiva de la UNAM, y un poco no pudiendo correr, llegué. Buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a una organización que se llama Comunicación e Información de la Mujer, y nuestra tarea permanente es colocar los temas de la condición social de las mujeres en los medios de comunicación. Ese es nuestro trabajo fundamental. Trabajamos con periodistas haciendo textos que se publican en los medios de comunicación y pues viendo todos los temas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la condición social de las mujeres. Es decir, no hablamos solo de las mujeres, hablamos de en qué contexto vivimos las mujeres, cómo establecemos la relación con los hombres, cómo estamos participando en la sociedad. No es las mujeres solamente, sino a partir del mundo que nos rodea y cómo incidimos en él. Pues yo no sé si ya empiezo con mi parte, ¿sí? Entonces arranco con lo mío. Bueno, en principio para mí es muy conmovedor iniciar esta participación leyendo una cita de Adrienne Rich, poeta y feminista estadounidense, que resume, en mi opinión, la visión de la mujer de hoy. Como hijas, necesitamos madres que quieren su libertad y la nuestra. No necesitamos ser las depositarias de la frustración de otra mujer. La calidad de una madre es su mejor legado a su hija, porque una mujer que puede creer en sí misma, que es una luchadora y que continúa la batalla para crear un espacio habitable a su alrededor, está demostrándole a su hija que estas posibilidades en el mundo real existen. A partir de esta forma de mirar a la mujer de hoy, quiero en esta mesa recordar que en la actualidad, bajo el discurso de la defensa de los derechos humanos, los grupos de derecha en México y en Centroamérica, en toda la región de Mesoamérica, están vetando y creando leyes que atentan contra esta libertad, esta posibilidad de las mujeres de poder elegir de manera libre y voluntaria ser madres. En particular, a lo que llamamos además ser madres no solamente en libertad, sino de manera gozosa y voluntaria, lo que ha significado todo un retroceso en la región. Ustedes saben que en los últimos años ha habido una modificación a partir de que en el Distrito Federal se aceptó que las mujeres pudiéramos interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas. Empezó a aceptar toda una corriente en el país en el que 17 estados se modificaron las constituciones, y con esto se empezó a penalizar la posibilidad de interrumpir un embarazo, y una serie de mujeres, el caso más sonado fue en Guanajuato, han estado en la cárcel por haber interrumpido un embarazo. A ese tipo de leyes me refiero. Esto no ha sucedido solo en México, sino también sobre todo en los casos más notorios son Nicaragua y El Salvador, donde incluso ahí había el aborto terapéutico. Una mujer, porque tenía riesgos en su salud o en su vida, podía interrumpir un embarazo, y esta posibilidad ya no existe. ¿Cuál es la responsabilidad de los estados, no solamente de los gobiernos en los países, para poder proteger que las mujeres tengamos la posibilidad de tener una maternidad libre, gozosa y voluntaria? Cuando hablo de los estados me refiero no solamente a los gobiernos ejecutivos, sino también al poder legislativo, a los congresos y al poder judicial. Quiero resaltar aquí cómo los estados han dejado de lado las recomendaciones y compromisos asumidos ante organismos internacionales firmados todos por México, que defienden el derecho de las mujeres a vivir una maternidad libre y voluntaria. Al menos creo que es importante que consideremos como algo fundamental los siguientes. Son bastantes, no es un solo tratado ni un solo convenio, son varios. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que son el marco de referencia mundial sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí yo sí quiero profundizar en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Eso implica todo lo que tiene que ver no solamente con estar una mujer o no embarazada, sino tiene que ver con el ejercicio de nuestra sexualidad, y que además esta sexualidad pueda estar protegida, y que los estados tengan proyectos, programas que planeen para que efectivamente haya dinero y que esto sea posible. La otra es la Convención sobre los Derechos de la Infancia, donde se ratifica el derecho a los servicios de planificación familiar. O sea, tenemos que tener acceso a esos servicios de planificación familiar, tenemos que conocer cuánto es la gama de servicios que hay de planificación familiar, y a partir de eso decidir qué es lo que queremos hacer.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es una convención muy importante para proteger los derechos humanos de las mujeres, que todo el mundo conoce como la CEDAW, y su protocolo facultativo, que plantea medidas para superar las desigualdades de género y alcanzar la equidad. La otra es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que acuña un nuevo estándar internacional sobre la salud sexual y reproductiva como solución a los problemas de población y desarrollo. La otra es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que consigue profundizar el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la definición de estos derechos, y por último, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en su objetivo 5 prevé el mejoramiento de la salud materna a través de su meta 7 sobre el acceso universal a la salud reproductiva. Este último, que habla de los objetivos del milenio, es muy importante, porque en el objetivo 5 se supone que se debe proteger por parte de los estados la maternidad y que por ningún motivo ni una mujer, ni una sola, tiene por qué morir por alguna complicación durante el embarazo o después del embarazo, en lo que antes conocíamos como la cuarentena, que es el tiempo del puerperio, porque puede haber muchos problemas durante ese tiempo. Es muy importante que los estados se comprometan con este objetivo y, como lo vamos a ver ahorita más tarde, con dinero, para que efectivamente haya programas donde la mujer, si efectivamente el Estado mexicano, el gobierno federal defiende la maternidad, pues que lo haga con pesos y centavos, ¿verdad? Para que efectivamente todas las madres puedan dar luz a buen término y los niños y las niñas que lleguen con un futuro feliz, ¿no? Quiero dar algunos casos en particular de México. No, esto que yo les decía son convenios y convenciones que están firmados por nuestro gobierno y que además están firmados por la mayoría de los gobiernos de la región de Mesoamérica. Pero sí quisiera apuntar sobre un punto en particular en el caso de México que tiene que ver con la población joven. Nosotros tenemos un número importante de población joven y queremos saber cómo están viviendo, ejerciendo su sexualidad. En este contexto que les hablaba hace un rato, para el caso de México, un asunto que debe llamarnos la atención es el embarazo adolescente. Una nota de mi compañera Gladys Torres Ruiz, reportera de CIMAC Noticias, la agencia de noticias de CIMAC, que es la organización donde hace un rato les decía yo trabajo, nos proporciona datos oficiales que nos deben alertar acerca del tema del embarazo adolescente en México. En su informe Situación Demográfica de México 2010, estoy hablando de cifras oficiales, el Consejo Nacional de Población, que todo el mundo conoce como CONAPO, reporta que las mujeres inician tempranamente su vida sexual a una edad promedio de 15.9 años. ¿Cómo inician esta vida sexual las mujeres de nuestro país? Las adolescentes inician su sexualidad con prácticas generalmente no protegidas, es lo que dice CONAPO, es oficial, lo que las predispone a infecciones de transmisión sexual, lo que conocemos como ITS, embarazos no planeados, aborto y un riesgo elevado de complicaciones para la salud de la madre y del recién nacido. Una realidad, nuevamente citando a CONAPO, que hace que la maternidad en las adolescentes sea el reflejo de una sociedad desigual en la que solo una parte de la población tiene poder real sobre sus decisiones reproductivas, sin que el resto tenga acceso a la información y la capacidad necesarias para planear un proyecto de vida personal, libre y autónomo. Esto es muy importante, esta última parte, porque para que cada persona podamos desarrollar un proyecto de vida personal, libre y autónomo, tenemos que tener condiciones en la sociedad que nos lo permitan. En 1974, según también nos dicen las cifras oficiales, la población femenina, o sea, las mujeres en el país, éramos 28.5 millones y este número creció en el 2009 a 54.6 millones. Se estima que en 2007 la población de mujeres adolescentes alcanzó su máximo histórico con 8.4 millones. En 35 años hubo un aumento de 40% de la población de niñas y adolescentes. Ante este panorama, el CONAPO, el consejo del que les hablaba, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, subraya la urgencia de establecer políticas públicas dirigidas a contribuir a la reducción de los embarazos en adolescentes, disminuir las ITS y sus complicaciones potenciales. Esa es la recomendación. Vamos a ver si esto es real o no. Por ello, y con resultados aún no muy claros,
a decir de las especialistas, la presente Administración Federal por primera vez instauró un programa de acción en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Esto es muy importante. El asunto es si el programa es efectivo o no.